Sí, buenas tardes entonces. A ver, mm, sí, el tema de hoy es lo que va a ser delimitación de cuencas con ArthurBox. Nos consultan la extensión donde la podemos descargar. No vamos a trabajar ninguna extensión. ArthurBox viene a ser la caja de herramientas de ARMAP. Sí, la caja de herramientas de ARMAP. Vamos a abrir nosotros nuestro ARMAP y ayer nos comenta, ayer no pude entrar, quería saber si subirán. Exacto, todas las clases van a ser subidas, pero digamos, dejando un tiempo de acuerdo a cómo se procesen los videos. Sí, eso lo ve el área de administración de la institución, ¿no? Sí, la parte alimentario ya se ha finalizado el día de ayer. Entonces, pues vamos, ¿no? Tenemos ahí ya nuestro ARMAP, ¿sí? Nosotros en la clase, nosotros tenemos acá en Folder Connection, tenemos un material en módulo 2, tenemos, tenemos en el módulo 2 un raster, ¿sí? Tenemos un raster. Yo acá en IRH voy a crearme un nuevo folder. Bueno, en mi carpeta, la que yo tengo en documentos, ¿sí? La que yo tengo en documentos, GIS, voy a poner set. Lo vamos a poner, lo voy a poner, porque eso no ya no es capítulo. Vamos a ponerle capítulo del módulo 2. Le voy a poner módulo 2, capítulo 1. ¿Sí? Módulo 2, capítulo 1. Le voy a poner. ¿Sí? No, entonces acá voy a copiar yo mi raster. ¿Sí? Le doy eh, a los archivos, le doy copy y acá le doy pegar, ¿sí? Y ahí ya tengo ya mi raster, ¿sí? El raster que vamos a trabajar. Entonces, como les mencionaba, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir acá a Toolbox, en Toolboxes, en System Toolboxes, ¿sí? Nos vamos a ir ahí y nos vamos a ir a las herramientas Special Analysis Tools, ¿sí? Nos vamos ahí y nos vamos a desplegamos Hydrology. Entonces, vamos a hacer uso de las herramientas de hidrología de ArcToolbox, ¿sí? Vamos a hacer uso de estas herramientas de hidrología de ArcToolbox, ¿no? Cuando hablamos de ArcToolbox, hablamos eh, de este conjunto de herramientas, ¿sí? El día de mañana, o sí, creo que sí, el día de mañana vamos a nosotros ya a instalar la otra extensión, ¿no? La que viene a ser ArcHydro y GeoHMS, ¿no? Esas extensiones vamos a enseñar cómo las instalamos, ¿sí? Entonces, como les comentaba, ¿no? Vamos a hacer uso de estas herramientas. Sí, Julián, no te preocupes, lo que no voy a hacer todavía el proceso, ¿no? Sino estamos comentando, ¿no? Eh, hasta que todos puedan abrir hasta que todos puedan abrir su ARMAP, ¿no? Entonces, vamos a hacer nosotros uso de esta herramienta, ¿no? Gustavo nos consulta, ¿no? Buenas tardes. ¿En ArcGIS se pueden delimitar cuencas endorreicas? Pues claro, sí, podemos delimitar cuencas endorreicas también con esta herramienta de Hydrology, ¿no? No hay problema. Lo que sí, el procedimiento es un poco diferente al delimitar nosotros el tipo de cuencas endorreicas. El procedimiento es diferente porque tenemos que nosotros modificarle al raster y darle, digamos, una elevación menor a la que tiene el raster para que GIS nos lo pueda reconocer, dependiendo quizás nuestra fuente sea, digamos, una laguna, ¿no? Para poder nosotros delimitar la cuenca, ¿no? Sí podemos nosotros delimitar entonces las cuencas endorreicas, ¿sí? Entonces, como les comentaba, ¿no? Vamos a hacer uso de esta herramienta Hydrology, ¿sí? Vamos a hacer uso de la herramienta Hydrology. Para eso también en el material, se les ha brindado en el módulo 2, se les ha brindado un Excel, ¿no? Lo que habíamos visto nosotros el día de ayer, ¿no?
Vamos a ver nosotros nuestro Excel y vamos a apoyarnos en esto, ¿no? Para los parámetros. Pero esto nos vamos a apoyar una vez que ya tengamos delimitado nuestra cuenca, ¿sí? Ya tengamos delimitado nuestra cuenca. Voy a cerrar. Sí, entonces ya tenemos nosotros en ArcGIS, ¿no? Seleccionamos nuestro raster y ahí nosotros ya tenemos nuestro raster para poder delimitar nuestra cuenca, ¿sí? Para poder delimitar nuestra cuenca. Entonces, vamos a hacer archivos básicos, digamos, lo cual es necesario, para poder delimitar, ¿no? No, dice, quise exportar a PDF mi trabajo en ArcGIS, pero se congela mi máquina y no reaccionaba. Si digamos se ha congelado, puede ser que hayas estado usando algunos mapas, porque mayormente cuando demora en procesar la exportación a PDF es cuando utilizas mapas, y quizás eso haya sido lo que haya pesado, porque salvo hayas tenido una información bastante pesada para que congele tu equipo, ¿no? Dice, buenas tardes, con un DEN se pueden identificar y delimitar humedales. Me parece que no, creo que más recomendable sería, por ejemplo, descargar imágenes para poder representar, ya que un DEN, bueno, creo que digamos, la resolución del píxel no es tan recomendable, ¿no? Entonces, creo que mejor sería a partir de imágenes, por ejemplo, con las Landsat, ¿no? Landsat 8, ¿no? Para jugar nosotros con las bandas y seleccionar nuestro archivo. Ah, ¿de dónde saqué el raster? Sí, como les comentaba, ¿no? En la carpeta material, en la carpeta material, en la carpeta material tenemos ahí nosotros nuestra carpeta raster en el módulo 2. Si se dan cuenta, yo acá he seleccionado el raster, he ido a la carpeta material, he desplegado el módulo 2 y he desplegado un raster. Y este raster, bueno, yo le he pasado a mi carpeta que estoy trabajando en mis documentos, ¿no? En mis documentos yo estoy trabajando en una carpeta IRH, ¿no? Como les comentaba al inicio, ¿no? Lo recomendable es trabajar, digamos, en el disco C, ¿no? En el disco C. Yo, por ejemplo, ahí me he creado, ¿no? Una carpeta que dice módulo 2, capítulo 1. ¿Sí? Módulo 2, capítulo 1. ¿Sí? Ahí yo tengo, por ejemplo, mi carpeta, ¿no? Anthony nos dice de qué fuente. Bueno, pues estamos trabajando, digamos, este es un raster que se ha elaborado, ¿no? Pero, por ejemplo, podrían usar la de Alos Pulsar, ¿no? Que también es esta fuente, ¿no? Ah, no, creo que este raster es de Alos Pulsar, me parece. ¿Sí? Creo que raster es los de Alos Pulsar. ¿Sí? Entonces vamos a avanzar nosotros con nuestro trabajo. ¿Sí? Ya tenemos nosotros entonces ya seleccionado nuestro raster. ¿Sí? Como les comentaba, lo tenemos en el módulo 2. Yo en este módulo 2 he dado clic derecho, copiar, y a mi nueva carpeta le he dado pegar, paste. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros nuestra carpeta, ¿sí? Ahí tenemos nuestra carpeta, ¿no? Tenemos nuestra carpeta. No hemos iniciado todavía nada, recién solamente lo único que hemos hecho es abrir nuestro raster, ¿sí? ¿Cuáles o de dónde son los más recomendables para realizar trabajos hidrológicos? Más que trabajos hidrológicos, a veces no es recomendable, ¿cómo te puedo comentar? Usar solamente un servidor, ¿sí? Porque hay diferentes servidores en los cuales nos podemos apoyar, porque cada servidor tiene, digamos, alguna falla, bueno, más que falla, tiene quizás algunos errores en cuanto por ejemplo, a estos raster, ¿no? De elevación, ¿no? Eh, más que todo eso, ¿no? Entonces dependería de nosotros lo que deseamos y poder implementar un raster, por ejemplo, no sé, de a los Pulsar, los STRM, diversos, tendremos que nosotros analizar nuestro raster, ¿no?
Claro, también se puede trabajar con curvas, ¿no? Se puede trabajar con curvas, ¿no? Si solo has arrastrado el raster, bueno, pues no hay problema. Lo que sí te recomendaría es que trabajes una carpeta de tu trabajo en el disco C. Bueno, yo en este caso lo uso en documentos, ¿no? Para, digamos, los procesos que vayamos a realizar. Sí, por ejemplo, yo acá tengo en documentos, como les comenté, en documentos, acá en ArcGIS, yo tengo, bueno, me he creado una carpeta IRH y ahí yo tengo mis archivos, ¿no? Ahí yo tengo mis archivos, ¿sí? Claro, también se puede trabajar esto con curvas de nivel, ¿sí? También se puede trabajar con curvas de nivel. Sí, entonces vamos a empezar, ¿no? Nos dice, ¿se puede cambiar? Sí, se puede cambiar el tamaño de píxel, se puede cambiar el tamaño de píxel, pero por ejemplo no es tan recomendable cambiarlo. Por ejemplo, digamos, es un raster de 12, ¿no? De 12, de 12 metros, de 12.5 metros, pero por ejemplo, de 12.5 no lo vas a pasar a, digamos, a 1, porque la información, eh, la información no te daría, te daría casi igual y te daría casi igual, porque, o sea, no quiere decir de que porque tú, por ejemplo, le pongas el píxel de 1 metro, tú, porque le pongas ese píxel de 1 metro, vas a tener una mejor resolución. Pues falso, ¿por qué? Porque tu fuente sigue siendo la de 12.5, ¿no? Tu fuente sigue siendo la de 12.5, ¿no? ¿No? Sigue siendo la de 12.5. ¿Por qué no en el C y en el D? Porque, digamos, bueno, hay algunas herramientas, no todas, como les comenté, y esto les comenté al inicio, ¿sí? Les comenté al inicio del curso que hay algunas herramientas que, por ejemplo, cuando nosotros le damos en el disco D, yo esto lo uso a modo de recomendación, ¿no? Ustedes pueden trabajar en el disco que desean, pero recomiendo, por ejemplo, trabajar en el C porque hay algunas herramientas que no, digamos, no van a procesar correctamente los archivos, ¿no? Entonces vamos a nosotros ya a trabajar, ¿no? Entonces nos vamos acá en Toolboxes, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos acá nuestro raster, nos vamos a Toolboxes, System Toolboxes, desplegamos, nos vamos a Special Analysis Tools, ¿sí? Nos vamos a Special Analysis Tools, ¿sí? Y nos vamos a Hydrology, ¿sí? Nos vamos a Hydrology, ¿sí? Nos vamos a Hydrology, ¿no? Nos vamos a Hydrology. Nos dice si, claro, podemos colocar las coordenadas. En este caso, por ejemplo, si te das cuenta, el raster, estamos trabajando, el raster tiene un sistema de proyección, estamos trabajando en la zona 17 sur. Sí, estamos trabajando en la zona 17 sur, ¿no? ¿Se puede convertir curvas de nivel a DEM? Pues claro, se puede convertir. Se puede convertir las curvas de nivel a... Ojo, tengamos mucho cuidado cuando utilicemos los términos, ¿no? Sí. Eh, entonces, vamos a avanzar, ¿sí? Tenemos ahí nuestro archivo fill, ¿sí? Tenemos ahí nuestro archivo fill. Guillermo, bueno, creo que estamos un poco atrasados y creo que no nos daría el tiempo. Si es que nos da el tiempo, podemos ver alguna de esas opciones, ¿no? El día de hoy o mañana, creo que hoy ya estoy subiendo el PDF, por ejemplo, para que puedan descargar ya los pasos, ¿no? Para los que quizás eh, les pueda servir, ¿no? Pero para hacerlo en clase, creo que estamos haciendo primero lo que corresponde al temario, ¿sí? Estamos haciendo lo que corresponde al temario, ¿no? Espero nos puedan comprender, ¿sí? Entonces, le damos en Hydrology, le damos clic a la herramienta Fill, ¿sí? Le damos clic a la herramienta Fill, ¿no? Ahí está. Nosotros ahí tenemos, tenemos nuestra ventana que sale, digamos, al darle clic en la herramienta Fill. ¿Qué quiere decir que vamos a crear nosotros ahora? Digamos, Fill viene a ser comúnmente llamado nuestro hidrodem, ¿sí? Nuestro hidrodem, ¿no? Entonces, la herramienta Fill va, digamos, a corregir algunos vacíos de este raster, ¿no? Va a corregir. Comúnmente se explica de esa manera, ¿no? Generalmente, ¿no? Le explicamos de esta manera. Entonces, bueno, yo lo llamo el hidrodem, ¿no?
nuestro hidrodem. Entonces vamos a nosotros a crear nuestro hidrodem bajo la herramienta fill, ¿sí? Nos dice que ingresemos nuestro archivo de entrada, es decir, nuestro raster, ¿no? Yo selecciono mi raster, ¿sí? Y acá le voy a dar la dirección de salida, ¿sí? Le doy la dirección de salida, ¿no? Selecciono la dirección de salida, me voy, por ejemplo, a documentos, ¿no? Folder connection, me voy a folder connection, ¿sí? Me voy a folder connection. Ah, no lo tengo acá en folder. Lo tengo acá, por ejemplo, en home, ¿no? A ver, para que me puedan entender un poco, esta carpeta de home queda por defecto, ¿sí? Y esta carpeta de folder connection también, es las carpetas que nosotros vamos a conectar, ¿sí? Es la carpeta donde nosotros vamos a conectar, ¿sí? No se preocupe, ¿sí? Entonces, home es como si yo hubiera conectado la carpeta documentos ArcGIS, para quizás los que algunos se hayan perdido, ¿no? Entonces, tratemos de prestar atención, por favor, porque tenemos que avanzar, ¿sí? Por ejemplo, desplegamos nosotros acá System Toolboxes, ¿no? En ArcCatálogo desplegamos System Toolboxes, ¿sí? Desplegamos System Toolboxes y buscamos Spatial Analysis Tools, ¿sí? Buscamos Spatial Analysis Tools, desplegamos y despliego Hydrology, ¿sí? Despliego Hydrology, ¿no? Despliego Hydrology y le doy clic en Fill. Entonces vamos a crear nosotros nuestro hidrodem, ¿sí? Vamos a crear nuestro hidrodem. Seleccionamos nuestro raster de entrada, ¿sí? Seleccionamos nuestro raster de entrada y seleccionamos nuestra ruta de salida, ¿sí? Nuestra ruta de salida, en este caso IRH2C1, ¿no? Y por ejemplo, para los que siempre recomiendo un poco esto, ¿no? Podemos ponerle nosotros el nombre que deseamos, ¿no? Por ejemplo, yo le podemos poner, ¿no? Hidrodem, ¿no? Hidrodem, sí, le podemos poner hidrodem, o le podemos poner, por ejemplo, si es que estamos recién empezando, le podemos poner fill, ¿no? Fill. Por ejemplo, esto no nos mecanicemos tanto, ¿no? Ya una vez que vayamos avanzando, ya hemos, digamos, hemos realizado varios procesos, ya se nos hace un poco más fácil los procesos, ya podemos nombrar, ya podemos nombrar, ya podemos nombrar nosotros, digamos, las diferentes, ya pueden nombrar los diferentes procesos que realizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre recomiendo que para los que recién iniciamos, podamos nombrar acorde a la herramienta, ¿no? Acorde a la herramienta, ¿no? Ahí tenemos nosotros, entonces yo le voy a poner, por ejemplo, el nombre fill también, le voy a poner el nombre fill y le doy guardar, y le doy OK para que me procese, ¿sí? Le doy OK y esperamos a que nos procese, ¿sí? Entonces ya me ha procesado mi fill, ¿sí? Ya he procesado mi fill, ¿no? Ahí tenemos nosotros nuestro fill, ¿sí? Tenemos nuestro fill. Me dice, ¿no te sale Hydrology? ¿No te sale Hydrology? A ver, puede ser que quizás no tengas instalado eh, no lo tengas instalado correctamente. A ver, busca nuevamente en Spatial Analysis Tools. Nosotros tenemos Hydrology, ¿sí? Hydrology. O salvo que veas en las extensiones, acá en Customize, extensiones quizás estén desactivados, ¿no? Por ejemplo, Spatial Analysis, puedes activarlo, pero no creo, porque esto es para, más que todo para, más que todo mm, para poder activar, pero sí te va a salir igual. Te tiene que salir esta herramienta. Puede que quizás hayas instalado, no hayas instalado bien tu ArcGIS, porque primera vez que tengo este tipo de consulta que no le sale la caja Hydrology. Julián me dice, me sale error. ¿Qué tipo de error es el que te sale para poder corregirlo? ¿No? Entonces ahí nosotros tenemos nuestro raster, ¿no?
Y prácticamente, digamos, es un poco diferente, por ejemplo, a la simbología que nosotros veíamos en los shapefile, ¿no? Es un poco diferente a la simbología que veíamos en los shapefile. Entonces, por ejemplo, acá lo que podemos hacer es cambiar, digamos, cambiar nuestros colores, ¿no? Por ejemplo, seleccionamos ahí, ¿sí? Y eh, podemos cambiar nosotros diferentes tonalidades, ¿sí? Diferentes tonalidades de color, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo escoger esta tonalidad, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, mi fill, ¿sí? Tenemos ahí mi fill. Sí, claro, Anthony, o sea, sí podemos usar el disco D, sino que no hay problema, sino que siempre trato de recomendar esto porque a veces hay algunos participantes que quizás se puedan olvidar y siempre es bueno resaltar. Por eso yo me acostumbro siempre a trabajar en el C y luego pasar mis archivos que yo he procesado al D, ya una vez terminado mi trabajo, ¿no? No. A varios les sale error. Quisiera que me consulten si a varios les sale error al momento de procesar, porque veo varios mensajes de error. Más que lo recomendable, Juan, tendrías que ver, ¿no? Tus curvas, porque, a ver, yo veo muchos que, por ejemplo, descargan curvas de Global Mapper, de Google Earth, sí, pero, por ejemplo, primero hay que ver la información, o sea, la información con la que contamos. Esa, por ejemplo, de los diferentes satélites o los servidores, sí, por ejemplo, en Global Mapper, tendremos que ver primero esa información, porque es como si yo, ¿no? Esto fuera, digamos, fuera el raster de Global Mapper, ¿no? De algún servidor, ¿no? De algún servidor. Y yo, por ejemplo, digo, voy a sacar curvas, digamos, cada 1 metro, ¿no? Pero si, por ejemplo, esta fuente es cada 30 metros, casi sacarlo a 1 metro no tendría mucho sentido, ¿no? Porque la información está cada 30 metros, no tendría mucho sentido. Entonces, como yo te digo, depende de la extensión de tu área siempre depende de la extensión de tu área para poder elegir, digamos, por ejemplo, el tamaño de píxel de tu raster o las curvas que vas a generar, ¿no? Las curvas que vas a generar. Por ejemplo, para drenaje de carretera, nosotros usamos estos DEM de Alos Pulsar, por ejemplo, usamos los DEM de Alos, y a veces hay correcciones que, por ejemplo, cuando hay, digamos, esa economía en los proyectos, digamos, por ejemplo, con drone, podemos generar un DEM, o, por ejemplo, con vuelos LiDAR, ¿no? También, ¿no? Eso, pero de eso dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? O sea, con esto se hace, digamos, una vista previa y luego se corrige con los otros raster, por ejemplo, ¿no? A ver, me parece que le sale error. A la mayoría que le sale error, tienen de la versión, me parece, 10.4 en adelante. Me parece. Bueno, yo acá estoy en otro. He puesto otro disco. Sí, he puesto otro disco de sistema operativo y acá tengo el 10.3. Sí, acá yo tengo el 10.3 y este, por lo que me han solicitado la otra información de mi máquina, sí, para llevarlo a mantenimiento por la empresa, sí. Entonces estoy utilizando otro sistema y, por ejemplo, yo acá tengo el 10.3, ¿no? Por ejemplo, para los que les sale error, no logro identificar el error. La mayoría me dice error, error, sí. Es quizás porque les falta instalar por ejemplo, pasa esto muy común en varias versiones de GIS, ¿no? En varias versiones de GIS, porque a veces solamente instalamos el desktop, ¿no? El desktop. Y, por ejemplo, nos faltaría instalar, por ejemplo, ArcGIS Server y muchas otras complementos, ¿no?
muchos otros complementos, ¿no? También puede ser porque es muy largo, ¿no? Entonces lo recomendable para los que les está saliendo error, por ejemplo, si no han instalado, solamente tienen instalado el desktop, en la ventana de Geoprocessing, ¿sí? En la ventana de Geoprocessing nos vamos a la herramienta Environments, ¿sí? Nos vamos acá en Environments y buscamos donde dice, acá, donde dice Parallel Processing, ¿sí? Donde dice Parallel Processing, ¿sí? Donde dice Parallel Processing y acá le damos 0. Le damos 0, le ingresamos 0 y le damos OK, ¿sí? Le damos 0 y le ingresamos OK, ¿sí? Le damos 0 y le damos OK y nuevamente ejecutamos nuestra herramienta Fill, ¿sí? Nuevamente ejecutamos nuestra herramienta Fill, ¿no? Entonces le ingresamos, por ejemplo acá, ingresamos nuestro raster, la carpeta de salida, ¿sí? La carpeta de salida, ¿sí? ¿No? La carpeta de salida y le damos OK, ¿sí? Y le damos OK. Entonces, nuevamente, nos vamos a la pestaña Geoprocessing y Environments. Nos vamos a Environments. Para los que les ha salido error, ¿sí? Para los que les ha salido error, puede ser de que no tengan todos los complementos. Y acá buscamos Parallel Processing, ¿sí? Buscamos Parallel Processing, ¿sí? Buscamos Parallel Processing y le damos acá el factor 0, ¿sí? Le damos el factor 0, ¿sí? Le damos el factor 0, le damos OK, ¿sí? Y nuevamente ejecutamos nuestra herramienta, ¿sí? Ahí está. Sí, ahora me comentan que ya salió, ¿no? Entonces, eso van a tener que hacer hasta que no corrijan, por ejemplo, su GIS. Van a tener, por ejemplo, que siempre al iniciar, siempre cuando trabajen, por ejemplo, con algunas herramientas, van a tener que poner, por ejemplo, ahí el factor 0, ¿sí? Ya, entonces, nos vamos acá. Sí, vamos allá. Ya hemos creado nosotros nuestro field. Por ejemplo, yo acá lo que hago es desactivar todo. Sí, desactivo todo. Sí. Más que todo desactivo la visualización. Sí. Y me voy a, digamos, al flujo acumulado. Sí. A ver, nos dice, ¿a dónde vamos a colocar 0? Nos vamos acá a Geoprocessing. Nos vamos a la pestaña Geoprocessing. Sí. En Environments. Sí. Nos vamos a Environments, ¿sí? Y ahí le damos clic y nos vamos acá donde dice Parallel Processing, y le damos 0, ¿sí? Le damos el factor 0 y le damos OK, ¿sí? Le damos el factor 0, le damos OK, ¿sí? Y ya empiezan a procesar, ¿sí? Entonces vamos nosotros a flujo acumulado. Dirección de flujo, nos vamos a la dirección de flujo, vamos a seleccionar, entonces nos pide nuestro raster de entrada, ¿sí? Nos vamos a Flow Direction, nos pide nuestro raster de entrada, ¿no? En este caso el raster de entrada va a ser nuestro field, ¿sí? Nuestro hidrodem, ¿no? Va a ser nuestro hidrodem, ¿sí? Nuestro hidrodem. Entonces, lo que vamos a hacer, es dar, digamos, la dirección de salida, le vamos a dar la dirección de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, le ponemos, por ejemplo, yo le pongo un nombre corto, ¿no? Direct, de dirección de flujo, ¿no? O pueden ponerle direct flow o direct flujo, ¿no? Pueden ponerle el nombre que ustedes desean. Yo me he acostumbrado, por ejemplo, a ponerle direct nomás, ¿no? Direct. No, un nombre corto, dirección de flujo, ¿sí? Eso ya ustedes pueden ver la etiqueta que desean colocar, ¿sí? Entonces le damos guardar y le damos OK, ¿sí? Y esperamos a que nos procese, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, nuestro raster de dirección de flujo. Entonces, lo que hace básicamente, si nos damos cuenta de acuerdo a la tonalidad de colores, nos está señalando, casi parece como una representación, esta tonalidad de colores parece como si fuera una vista, digamos, en un plano X, Y, Z, ¿no? Pareciera, ¿no? Nos da esa sensación al poder ver nosotros nuestra dirección de flujo, ¿no?
al poder ver esta dirección de flujo. Entonces, prácticamente lo que hace es que cada píxel va a reconocer, va a ir reconociendo a dónde es que, digamos, va a tender. Es decir, prácticamente es parecido a como si fuera un raster de pendientes, ¿no? La inclinación a dónde va a ir, ¿no? Podemos entenderlo de esa parte, ¿no? Entonces, ya nos va a dar digamos, una dirección, ya nos va a dar una dirección, como su mismo nombre lo dice, ya nos va a dar una dirección del flujo en nuestro raster, ¿sí? En nuestro raster. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el flujo acumulado, es decir, prácticamente nuestro raster de la red de drenaje, ¿no? Nuestro flujo acumulado. Se entiende por flujo acumulado porque va a acumular todas las celdas, es decir, una celda va a ser representada de acuerdo a lo que, digamos, a lo que nosotros prevemos en este raster, de dirección de flujo, ¿sí? En este raster de dirección de flujo, digamos, ya nos está dando esa dirección. Entonces, ese flujo acumulado va a apoyarse de este raster para poder generar, digamos, pinta una celda, por ejemplo, mayormente lo hemos visto este raster de flujo acumulado como blanco y negro, ¿no? Y donde el blanco, digamos, es la red, ¿no? El blanco es la red de drenaje, ¿no? Entonces, prácticamente es lo que nosotros también vamos a ir a reconocer más adelante, esta red de drenaje. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que una celda de red de drenaje, la va a clasificar como tal, de acuerdo a esta dirección de flujo. Es decir, la va a clasificar en qué sentido. Así si en esta celda va, digamos, a interrelacionarse con, no sé, con 100, con 20, con 1000, con 10.000 celdas, la va a reconocer como parte de una red de drenaje de nuestro DEM, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante para que ustedes lo puedan entender un poco, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a la herramienta de flujo acumulado, Flow Accumulation, ¿sí? Nos vamos al Flow Accumulation. Entonces nos dice que ingresemos nuestro raster de dirección de flujo, ¿sí? Nos dice que ingresemos nuestro raster de dirección de flujo. Seleccionamos nuestro raster de dirección de flujo, Direct, ¿sí? Selecciono Direct, ¿sí? Y le doy la carpeta de salida, ¿sí? Le doy la carpeta de salida, ¿no? Por ejemplo, yo le doy Accum, ¿sí? De acumulado. Le pueden dar flujo acumulado. Traten de darle sin espacio y las carpetas que se están creando, créenlo sin espacio, ¿sí? Accum, ¿sí? Accum, ¿no? Ahí le damos nosotros Accum. Le doy guardar, ¿sí? Y le damos OK. Le damos OK, ¿sí? Entonces ya tenemos nosotros representado nuestro flujo acumulado. Vamos a seleccionar nuestro flujo acumulado. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros, por ejemplo, desactivo la dirección del flujo y tenemos ahí nuestro flujo acumulado, ¿no? Como ven, ya nos está reconociendo la red de drenaje, ¿no? Ya nos está reconociendo la red de drenaje de nuestro raster, ¿sí? Ya nos reconoce la red de drenaje de nuestro raster, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora, es calcular un raster de esta red de drenaje, ¿no? Lo que voy a hacer es, hay varias formas para calcular esta red de drenaje, de nuestro raster, ¿sí? Hay varias formas con las que podemos nosotros generar esta red de drenaje, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la que vamos a hacer nosotros ahora, ¿sí? Una de ellas es la que vamos a hacer ahora, ¿sí? Básicamente, para los que o están atrasados, básicamente es irnos primero, seleccionar nuestro field, ¿sí? Y básicamente lo que ingresamos es nuestro archivo de entrada y seleccionamos nuestra ruta de salida, ¿sí? Y le damos OK, ¿no? Por ejemplo, field, selecciono mi archivo de entrada, mi ruta de salida, ¿no? Una vez que haya procesado, me voy al flujo, al flow direction, selecciono mi raster de entrada, que en este caso va a ser mi field, ¿sí? Mi hidrodem, y selecciono la ruta de salida y le doy OK, ¿no? Una vez terminado la dirección de flujo, me voy a el flujo acumulado, ¿sí? Me voy al flujo acumulado, ¿sí? Me voy al flujo acumulado.
En este flujo acumulado ingreso mi raster de dirección de flujo, ¿sí? Ingreso mi raster de dirección de flujo y le doy la ruta de salida y le doy OK, ¿sí? Le doy OK, ¿no? Y ahí ya tenemos, por ejemplo, los procesos, ¿sí? Tenemos los procesos, por ejemplo, acá, como es el caso de nuestro flujo acumulado. Entonces, el paso siguiente, como les comentaba, este paso siguiente, vamos nosotros a sacar un raster, vamos a sacar el raster de la red de drenaje, ¿sí? Vamos a sacar el raster de la red de drenaje, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Para esto, como les comentaba, hay varias formas como podemos sacar nosotros esta red de drenaje, ¿sí? Hay varias formas como podemos sacar esta red de drenaje. Para eso, por ejemplo, nos vamos a ir acá. En la misma caja de Special Analysis Tools, ¿sí? Nos vamos a Map Álgebra, ¿sí? Nos vamos a Map Álgebra. Desplegamos Map Álgebra y le damos clic en Raster Calculator. Es decir, vamos a sacar una calculadora del raster. Vamos a generar una operación, vamos a generar operaciones con el raster, ¿sí? Vamos a generar operaciones con el raster, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, digamos, la ventana de nuestra calculadora raster, ¿sí? Tenemos la ventana de nuestra calculadora raster, en la cual, por ejemplo, acá podemos hacer varias operaciones, para poder sacar un raster final, ¿no? Por ejemplo, a veces podemos hacer diferentes operaciones con diferentes raster, ¿no? Con diferentes raster. Si acá nos damos cuenta, acá nos reconoce los diferentes raster que tenemos en nuestra tabla de contenidos, ¿sí? Nos reconoce los diferentes raster que tenemos en nuestra tabla de contenidos, ¿sí? Tenemos ahí los raster, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con el raster de flujo acumulado, ¿sí? Vamos a trabajar con este raster de flujo acumulado. ¿Pero qué? Le vamos a dar una condicional primero, ¿sí? Le voy a dar una condicional. Selecciono con la condicional, ¿sí? Le doy doble clic y acá me aparece, digamos, esta es la barra de fórmulas, ¿sí? 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 Ahí tengo, por ejemplo, la condicional, ¿sí? Tengo la condicional, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es a esta condicional, ¿sí? Le voy a dar una condicional al flujo acumulado, ¿sí? Le voy a dar una condicional al flujo acumulado. Julián, si la dirección de flujo te sale negro, básicamente es por la representación de colores. Es como si a mí, por ejemplo, me saliera el fil azul y a ti te saliera el fil negro, ¿no? Digamos, por la combinación de colores, que se le da acá una categorización, ¿sí? No quiere decir que quizás no te haya salido. Entonces le damos la condicional, ¿sí? Y le damos el flujo acumulado, ¿sí? Seleccionamos, le damos doble clic a CUM, ¿sí? Seleccionamos doble clic a CUM, ¿sí? Y le vamos a dar la operación, ¿no? Le vamos a dar una operación a cum y le vamos a dar mayor, ¿sí? Le vamos a dar mayor que un número, ¿sí? Le vamos a dar mayor que un número. ¿Mayor que qué número? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Le estoy dando una condicional, ¿sí? Al flujo, a este raster de flujo acumulado. ¿Para qué? ¿Para qué le estoy dando una condicional? Para que me reconozca, ¿sí? Para que me reconozca a cierto factor que yo le voy a ingresar acá, para que me reconozca a cierto factor que yo le voy a ingresar acá, me reconozca, por ejemplo, yo le doy un factor, ¿no? Digo, le doy, por ejemplo, 1000, ¿sí? Le doy 1000. ¿Qué quiero decir? Que me va a reconocer o me va a pintar, por ejemplo, la celda de otro color. Comúnmente, digamos, en este tipo de representación, ¿no? De negro a blanco, ¿no? Dos colores, en color binario, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que esta celda o una celda perteneciente a este raster, ¿no? Va a buscar
va a buscar, a través de esta herramienta, va a buscar que según este factor, en este caso 1000, según este factor, en este caso 1000, va a generar que va a buscar que 1000, va a buscar que en una celda, 1000 celdas adyacentes a esa celda, a ver, para que me entienda, creo que estamos un poco confundiendo. A ver, lo que quiere decir es lo siguiente, ¿no? Que va a representar, va a buscar una celda, va a buscar una celda en la que va a pintar, por ejemplo, en este caso, digamos, de color blanco. La va a pintar de color blanco en la que reconozca que van a drenar sobre esta celda, es decir, va a ubicar 1000 celdas adyacentes, y estas 1000 tienen que cumplir la función de que van a drenar, sobre esta celda. Si cumple esta condicional, que 1000 celdas adyacentes a esa celda van a drenar sobre ella, quiere decir que va a generar mi red de drenaje. Es decir, esta celda la va a pintar, digamos, en este caso, por ejemplo, de color blanco, ¿no? De color blanco, como nosotros estamos viendo acá, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que acá yo generándome un raster con el factor 1000, con este factor 1000, van a drenar 1000 celdas sobre cada celda o sobre cada píxel, ¿no? Sobre cada píxel. Por ejemplo, si yo le doy el factor 10.000, si yo le doy un factor 10.000, ¿qué quiere decir? Que voy a reconocer a una celda, que vaya a drenar sobre esta 10.000 celdas, ¿no? Vaya a drenar sobre esta 10.000 celdas. Si yo le pongo otro factor, ¿no? Por ejemplo, 100.000, ¿sí? Si yo le pongo 100.000, estoy dando a indicar esto, ¿no? Estoy dando a indicar que yo quiero un raster que me genere la red de drenaje, reconociendo a esta celda perteneciente a esta red de drenaje sobre 100.000, ¿sí? Sobre 100.000, ¿no? Vamos a ver por qué, para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, esto es lo que va a generar, ¿sí? Las celdas son los píxeles del raster. Hemos visto, me parece que no están leyendo información del material, por favor. Sí, tratemos de leer nosotros el material. Hemos visto que un raster, ¿sí? Por favor, tratemos de un poco complementar nuestra... Y no necesariamente el material. Podemos, como yo les indiqué, podemos nosotros averiguar de otras fuentes, estudiar de otras fuentes. Ya en la primera sesión les indiqué que un curso no te va a dar toda la información. Por más que sea pagado, ¿sí? Eso tienen que ustedes tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, yo que hablo para los que quizás no me entienden. Un raster está conformado por píxel. ¿Qué viene a ser el píxel? Esta cuadrícula, que también es llamada celda, ¿sí? Este píxel o celda. No, el raster está conformado así, por píxel o celda. Miren, para que se den cuenta. Yo tengo acá mi raster y si nos damos cuenta, está conformado por píxeles. Está conformado por píxeles o celdas, ¿no? Está conformado por píxel o celda, ¿no? Y el tamaño de este píxel es el que representa, el tamaño de este píxel cuadrado es el que nosotros tenemos acá. Entonces, este píxel o celda viene a ser de 12.5 por 12.5, ¿sí? De 12.5 por 12.5, ¿sí? ¿No? Entonces, vamos a generar nuestro raster. ¿Qué quiero? Por ejemplo, si es que yo le pongo un número, no sé, un número menor, ¿no? 1000 o 100, 120, 150, 161, le pongo el número o el factor que yo deseo. Si yo le pongo un factor menor, ¿sí? Si yo le pongo, por ejemplo, un factor menor, le pongo 100, ¿sí? Le pongo 100. ¿Qué quiere decir? Que mi red de drenaje van a drenar sobre ella, digamos, mi raster de salida
va a ser el siguiente, ¿sí? Va a ser el siguiente, por ejemplo. Si es que yo le pongo 1000, ¿no? Digamos, va a ser más denso en cuanto a las ramificaciones. ¿Por qué va a ser más denso? ¿Por qué va a ser más denso este raster? ¿Por qué? Porque yo le estoy indicando que mientras menor número drenen sobre una celda, va a encontrar más cantidad de celdas que formen o que drenen sobre esta 100, por ejemplo, 1000 celdas. No, va a generar más. Y por ejemplo, esto, si es que yo le pongo 1000, si es que yo le pongo 1000, lo voy a hacer ahí paralelo. Si es que yo le pongo 1000, ¿no? Ahí tengo. Por ejemplo, si es que yo le pongo 1000, bueno, si es que yo le pongo 10.000, por ejemplo, porque el azul era para 1000, por ejemplo, ¿no? Si es que yo le pongo 10.000, mi raster va a salir así como el color, como lo tengo yo, el de color rojo, por ejemplo. Es decir, ya va a ser menos ramificado, ya va a ser menos ramificado, ¿sí? Ya va a ser menos ramificado el raster de salida. Lo vamos a ver ahora, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros estábamos en nuestra calculadora raster, y lo que le poníamos era una condicional al flujo acumulado, le poníamos que esto va a ser mayor, por ejemplo, que va a ser mayor que 1000, por ejemplo, le pongo, ¿no? Va a ser mayor que 1000 y le doy, bueno, coma 1, ¿sí? Coma 1. Esto está sin espacio, por si acaso, ¿sí? Le doy coma 1. Entonces, mi raster de salida, le voy a poner acá. Mi raster de salida va a ser, le voy a poner red-1000, ¿sí? Para no confundirme, ¿sí? Para no confundirme, ¿sí? Le voy a poner red-1000, ¿sí? Red-1000, ¿sí? Exacto, sí, pero si abro yo de umbral, quizás algunas personas se van a un poco a confundir, ¿sí? Quizás la mayoría de personas que están dedicadas, porque mm, vayamos un poco a confundir un poco los términos, ¿no? Pero lo correcto es hablar sobre el umbral, ¿no? Lo que yo estoy acá hablando más que todo es sobre los píxeles, ¿no? Digamos, como es algo básico este curso, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo le doy red-1000, ¿sí? Le doy red-1000, ¿no? Y le doy guardar. Le doy guardar, ¿sí? Le doy guardar. Y ahí le doy OK. Le doy OK, ¿sí? Y espero a que me calcule. ¿Dónde genero esta? En Spatial Analysis Tools, Map Algebra, ¿sí? Spatial Analysis Tools, Map Algebra, Raster Calculator, ¿sí? Raster Calculator. ¿Sí? Y entonces ahí yo tengo, por ejemplo, ya mi raster, yo tengo mi raster de salida en donde va a estar mi red de drenaje. ¿Sí? Ahí tengo mi red de drenaje. Es decir, como ustedes lo conocen, los ríos o quebradas de este raster. ¿Sí? Los ríos o quebradas de este raster. ¿No? Lo correcto es decir, la red, ¿no? De drenaje de este raster. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vayamos nuevamente al raster calculator, ¿sí? Vayamos nuevamente al raster calculator, ¿sí? Le voy a dar la condicional del flujo acumulado, que este va a ser mayor que, por ejemplo, le habíamos puesto 1000, por ejemplo, le voy a poner 10.000, ¿sí? Le voy a poner 10.000 y acá le voy a poner el valor 1, ¿no? Que me reconozca que cada 10.000 celdas van a drenar sobre la celda que va a pertenecer a mi red de drenaje. Entonces yo le voy a dar de nombre red-10.000, ¿sí? Red-10.000. Acá no es de recomendación, Eric, para que lo voy a explicar más adelante. No es de recomendación, no es poner un número, no es poner un número, no es que para todos los raster va a haber un número, digo, para todas las cuencas va a ser 1000, no. O para todas las cuencas va a ser 10.000, o para todas las cuencas va a ser 150, no, no va a ser así. Vamos a ver por qué. Si yo le pongo red-10.000, ya, yo le puse ahí el nombre, red-10.000, le doy OK, ¿sí? Le doy OK.
le doy OK. Vamos a darnos cuenta, ¿sí? Voy a acercarlo un poco, ¿sí? Lo voy a acercar un poco. Y ahí tengo, por ejemplo, netamente me voy a quedar con mi red de drenaje 10.000, ¿sí? Voy a quedarme con mi red de drenaje 10.000, ¿sí? Ahí tengo mi red de drenaje 10.000. Voy a acercarlo un poco para que se note más, ¿sí? Ahí tengo, por ejemplo, mi red de drenaje 10.000, ¿sí? Tengo ahí mi red de drenaje 10.000, ¿no? Y si yo, por ejemplo, activo la visualización de mi red de drenaje 1000, esta va a ser más ramificada. Si se dan cuenta, aparecen más ramificaciones de lo que aparece, por ejemplo, para la 10.000. Por eso es que yo les decía, si yo pongo un número menor, la densidad va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le pongo un, digo, ¿no? A modo, digamos, académico, ¿sí? Yo le pongo uno, quiere decir que cada una celda, si una celda va a drenar, o sea, va a reconocer, digamos, varios, ¿no? Va a reconocer varios. Por ejemplo, si yo le voy a poner 100, ¿qué quiere decir? Que esta celda, que sobre esta celda, por ejemplo, esta es la de 1000. Sobre esta celda están drenando 1000 celdas. Sobre esta están drenando 1000 celdas. Sobre esta están drenando 1000 celdas. ¿No? Están drenando 1000 celdas. ¿No? Si yo desactivo, ya no drenan 10.000 celdas. O sea, ya no cumple esa función. ¿Sí? Ya no cumple esa función. ¿No? Ya no drenan 10.000 celdas. ¿No? Se nos perdió. Ahí está. Ya no drenan las 1000 celdas que para este caso sí drenaban, para este caso sí drenaban estas celdas, para este caso sí drenan. Si yo le digo que sobre esta drenan 10.000, quizás ya no van a pertenecer estas celdas, ya no van a pertenecer la mayoría de estas celdas, ¿no? Como lo vemos acá. Ahora, sobre esta sí drenan 10.000 celdas, no, sobre esta sí drenan 10.000 celdas. Si yo le pongo, por ejemplo, yo le pongo o saco una red de, digamos, de 100.000, va a ser menos ramificada. Quizás solamente va a aparecer hasta acá nuestra red y estas dos ramificaciones no van a pertenecer porque estas ya no cumplirían la condicional, ¿no? Ya no cumplirían la condicional de que 100.000 celdas drenan sobre esta celda, ¿sí? Ya no cumpliría esa condicional, ¿no? Ya no cumplirían un poco esa condicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tenemos. Y lo que hablaba una consulta, ¿no? Nos decía un participante, ¿no? Nos decía, ¿cuál es lo recomendable para poner? Pues más que lo recomendable, por ejemplo, hay varios métodos, ¿no? Lo recomendable, por ejemplo, es que ir verificando que esta red de drenaje, que esta red, por ejemplo, de drenaje, se va a acomodar a, digamos, por ejemplo, un shape de ríos o, por ejemplo, si tuvieras una imagen, acomodar más o menos a lo que tú tienes en la imagen, ¿no? A la densidad que tú tienes en tu imagen, me refiero reconociendo los ríos, ¿sí? Reconociendo los ríos. Cuando ya tengamos una mayor experiencia, ya hayamos delimitado, ¿vale? Por eso siempre la práctica les va a ayudar, la práctica siempre les va a ayudar. Vamos a poder escoger unos factores que nos acomoden a esta red, ¿sí? Vamos a tener unos factores que nos acomoden a esta red, ¿sí? Entonces, ya tenemos nosotros, ahora ya hemos creado lo que corresponde a nuestra red de drenaje, ¿sí? A nuestra red de drenaje, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a quedar acá con la de 10.000, ¿sí? Yo me voy a quedar con la red de 10.000, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Para crear un punto, para crear un punto, en este proceso, ¿por qué se distorsionan la red de drenaje doble línea? ¿Dónde hay doble línea? El raster no es una línea, el raster es píxel. No entiendo, Apolonio, ¿a qué te podrías referir? Doble línea. ¿Sí? No entiendo, por ejemplo, a qué te podría referir con doble línea. ¿Sí?
Claro, por eso, esto lo vamos a convertir a polilínea, o sea, lo vamos a convertir a un, digamos, a un shape, porque con el raster no vamos a delimitar, porque, por ejemplo, o bueno, lo convierto para que ustedes se puedan dar cuenta, porque la mayoría, por ejemplo, en sí podríamos delimitar, ¿no? Con el punto lo ingresamos acá perteneciente a la red, ¿no? Pero creamos este shape para poder reconocer de una mejor manera esta red de drenaje, ¿sí? Para poder reconocer de una mejor manera esta red de drenaje. Pero distorsión, no, no, no lo podría, o bueno, no entiendo un poco la consulta, ¿sí? Pero bueno, vamos un poco avanzando, ¿sí? Entonces, ya he sacado yo mi red de drenaje. Voy a trabajar con la red 10.000, ¿sí? Voy a trabajar con la red 10.000, ¿sí? La red 1000 la voy a remover, ¿sí? La red 1000 la voy a remover. No la he eliminado, solo la he removido, ¿sí? Ya hemos trabajado un poco en eso. Entonces, lo que voy a ir es a Hydrology. Voy a ir en Hydrology y voy a ir Stream to Future, ¿sí? Voy a ir a Stream to Future. Lo que voy a hacer es convertir este raster a un archivo vectorial, es decir, a un archivo shapefile, ¿sí? Voy a convertir a un archivo shapefile, ¿sí? Y lo que hago es, ingreso mi raster, en este caso mi red 10.000, ¿sí? Ingreso mi red 10.000, ¿sí? E ingreso mi raster de dirección de flujo, ¿sí? En este caso, direct, ¿sí? Acá lo tengo, direct, ¿no? Ingreso mi raster de dirección de flujo, ¿sí? Y lo que voy a hacer, voy a generar mi ruta de salida, ¿no? Mi ruta de salida. En este caso yo le voy a poner red, red SHP, ¿sí? Red SHP, ¿sí? Red-SHP, ¿sí? Y le doy guardar, ¿sí? Y le doy OK, Y lo que voy a convertir es un shapefile de mi red de drenaje, ¿sí? Lo que voy a convertir es un shapefile de mi red de drenaje, ¿sí? Ahí tengo el shapefile de mi red de drenaje, ¿no? Si se dan cuenta, acá está, ¿no? Todos estos son raster y el único tengo acá que es mi shape de red, ¿sí? El que he creado, red-shp, ¿no? Acá, por ejemplo, sí se reconoce por la extensión, ¿no? Pero acá en la tabla de contenidos no le voy a reconocer tanto por la extensión, por eso le pongo, por ejemplo, digo, para poder reconocer lo que este es el shape, ¿no? De la red SHP, ¿no? De la red SHP, ¿sí? Lo último que hicimos fue lo de acá. Sí, hay que tratar de prestar atención porque necesitamos avanzar. eh, ¿Sí? Entonces nos íbamos acá donde dice Stream en Hydrology, Stream to Future, ¿no? Y seleccionábamos acá, nos pedía nuestro raster de entrada, es decir, nuestro raster de la red 10.000, ¿sí? Y acá nos pide nuestro raster de dirección de flujo, ¿sí? Por ejemplo, yo lo tengo con el nombre direct, ¿sí? Lo tengo con él. Y acá busco la ruta de salida y le doy OK, ¿sí? Busco la ruta de salida y le doy OK, ¿sí? Y ahí tengo yo, por ejemplo, mi raster, tengo, sí, mi raster, mi red de drenaje, ¿sí? Claro, puede ser que puedas tú corregir este raster, ¿sí? Puede ser que tú puedas corregir este raster para que se asemeje, ¿no? Para que, por ejemplo, se asemeje. Pero básicamente, digamos, para la delimitación de la cuenca, este raster no tanto ah, este raster te recomendaría, si lo vas a modificar, crearlo en la copia, ¿sí? Porque esto quizás vaya a alterar un poco cuando vayamos a hacer un poco los parámetros, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es generar nuestro punto de delimitación, ¿sí? Vamos a generar nuestro punto de delimitación, ¿no? Hay varias formas como
ubicar nuestro punto de delimitación. Por ejemplo, tener en base a un Excel, ¿no? Podemos tener nosotros, generar nuestro Excel, ¿no? Y subir nuestro punto, ¿no? Subir nuestro punto en base a un Excel, ¿no? O por ejemplo también, ¿no? Como yo lo voy a hacer, ¿no? Le voy a dar clic derecho a la carpeta donde yo estoy trabajando, le voy a dar New y le voy a dar Shapefile. Me voy a crear un Shapefile, ¿no? Es decir, mi punto. ¿Sí? Me voy a crear mi Shapefile. Y ahí lo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a poner punto, por ejemplo, de aforo, digamos, o de delimitación, o el punto que ustedes, el nombre que ustedes puedan, el nombre que ustedes puedan utilizar, ¿no? El sistema de coordenadas le damos, hemos visto que es el de 17 sur. Acá no lo tengo, por ejemplo, en favoritos. Me voy a WGS84 sur, 17 sur, lo agrego a favoritos. ¿Sí? Ahí tengo, por ejemplo, la zona 17 sur. Selecciono la zona 17 sur y le doy a aceptar. ¿Sí? Le doy a aceptar. ¿Sí? Le doy a aceptar. Y le doy OK. ¿Sí? Le doy OK. Creo que más que todo delimitar con varios puntos sería mejor que delimites por puntos, por una cuenca, ¿sí? Ya, ahí tenemos, por ejemplo, nosotros, ¿sí? Tenemos nosotros ya nuestro shape, ¿no? Entonces nos vamos a ir al editor, nos vamos a ir al editor, vamos a iniciar la edición, ¿sí? Vamos a iniciar la edición del punto, ¿sí? En este caso del punto. Le doy OK, ¿sí? Y selecciono punto. Y como lo decía, si no deseamos cargar en Excel y tenemos las coordenadas de nuestro punto, le damos clic derecho, Absolute XY, y ahí ingreso las coordenadas de mi punto, ¿no? Ingreso, por ejemplo, las coordenadas de mi punto, ¿no? Si, por ejemplo, no tengo las coordenadas y quiero delimitar, por ejemplo, esta cuenca, ¿sí? Quiero delimitar esta cuenca, voy a seleccionar un punto, por ejemplo, perteneciente a esta red, ¿sí? Voy a seleccionar un punto perteneciente a esta red. ¿Sí? Claro, ese punto podría ser tu estructura hidráulica o por ejemplo podría ser, ¿no? Digamos, podría ser, ¿no? Que por ejemplo tengas una carretera, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Tengas una carretera, ¿no? Y por ejemplo es la intersección entre la carretera y la red de drenaje, ¿no? Y la red de drenaje, ¿no? Ese punto, ¿no? ¿Sí? Ahí yo tengo mi punto. No, tengo mi punto. Y me voy a guardar la edición, ¿sí? Voy a guardar la edición. Me voy, ¿dónde está el editor? Le doy guardar edición y parar la edición, ¿sí? Como les digo, creo esta red de drenaje en Shape porque me está reconociendo lo que justo hablaba. Voy a ir al editor nuevamente porque básicamente me reconoce, ¿no? Y justo lo que hablábamos en una consulta, me parece la semana pasada, ¿no? Si yo, por ejemplo, mi punto lo ubico acá a mi punto, no me va a delimitar la cuenca. ¿Por qué? Porque este punto no pertenece a la red de drenaje, no pertenece a mi información de mi raster, no pertenece. Simplemente no me va a delimitar la cuenca. Y va a pasar mucho que cuando nosotros ingresemos nuestro punto, este punto, por ejemplo, le ingresemos con coordenadas, ¿no? Que hayamos tomado con un GPS o la ubicación en el Google Earth o no sé, cualquier metodología, ingresemos nuestro punto, ¿sí? Tengamos nosotros nuestro punto y ese punto con coordenadas nos arrojó acá, ¿sí? Nos arrojó acá este punto. O quizás ese punto nos arrojó por acá, ¿no? O quizás por acá nos arrojó este punto, ¿no? Nos arrojó por ahí, ¿no? Y tenemos acá nosotros nuestro raster, ¿no? Entonces, lo que yo modificaría para esta red, ¿sí? Lo que yo modificaría para esta red, ¿sí? Lo que yo modificaría para esta red
¿sí? Es que este punto acercarlo a la red de drenaje, ¿no? Este punto acercarlo a la red de drenaje, ¿sí? Este punto acercarlo a la red, este punto acercarlo a la red. Es decir, el punto con el cual vamos a delimitar necesariamente tiene que pertenecer a la red de drenaje. Este punto acercarla a la red de drenaje, ¿sí? Este punto acercarla a la red de drenaje, ¿sí? Mucho va a ocurrir que cuando, por ejemplo, ustedes suban sus puntos del GPS, de cualquier ubicación o punto que les hayan dado, va a ocurrir que los puntos van a salir fuera de la red. Rara será la vez que, por ejemplo, tomen un punto en el GPS y coincida con el raster, ¿sí? Coincida con el raster, ¿no? Es lo mismo, si tú lo colocas sobre el raster o sobre el shape, es lo mismo, sino que yo estoy generando un shape. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo desactivo el raster, ¿no? A veces algunos no optamos por acercarlo, ¿no? Si no trabajamos así, digo, ¿no? Trabajo así y lo pongo el punto ahí, ¿no? Lo pongo el punto ahí. Y a veces esta precisión no me da a que yo lo acerque este punto. Ha pasado en algunos casos, por ejemplo en el examen, ha pasado de que no ubican bien el punto y no les delimita, ¿no? Y por eso, por ejemplo, yo lo creo el shape, ¿sí? Creo el shape, ¿por qué? Porque me fija, ¿no? Cuando yo me acerco a la red de drenaje, me está fijando, ¿no? Me fija este punto a la red de drenaje, ¿sí? Me fija ese punto a la red de drenaje. Voy a borrar estos puntos, ¿sí? Entonces quedó claro, ¿no? Depende de lo que estás trabajando. Si tu raster está en UTM o tu layer está en UTM, tienes que ingresarlos en UTM. No vas a trabajar en UTM e ingresar tus puntos en geográficas, ¿no? No vas a trabajar dos cosas distintas en tu trabajo, ¿no? Entonces voy a crear ahora mi punto, ¿no? Lo que ya hemos visto. Esta me parece, puede ser esta, creo que sí, ¿no? Entonces vamos a colocar nosotros nuestro punto. ¿Sí? Yo tengo ahí, selecciono, le doy clic y genero mi punto. ¿Sí? En cualquier parte ustedes pueden generar su punto. ¿Sí? Guardo la edición y paro la edición. ¿Sí? Cierro esto. Cierro esto. Y ahí ya tengo, por ejemplo, mi punto. ¿No? Ya tengo yo mi punto. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es delimitar. ¿Sí? Vamos a delimitar. ¿No? Entonces me voy a Hydrology, ¿sí? Me voy a Hydrology y me voy acá a la opción Watershed, ¿sí? Me voy acá a la opción Watershed, ¿sí? Le damos doble clic, ¿sí? A la ventana Watershed. Entonces, acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es ya la delimitación de la cuenca, ¿sí? Me dice que ingrese mi raster de dirección de flujo, ¿sí? Voy a ingresar mi raster de dirección de flujo, direct, ¿sí? Yo lo tengo con la etiqueta direct, ¿no? Le tengo con la etiqueta direct. Y ingrese mi punto con el cual yo voy a delimitar. En este caso, acá tengo mi punto, ¿sí? Tengo mi punto. Y el directorio de salida, ¿sí? El directorio de salida. Yo le voy a poner, por ejemplo, le voy a poner Cuenca, ¿sí? O delimitación, no sé, le pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Le voy a poner Cuenca, ¿sí? Le doy guardar, ¿sí? Y le doy OK, ¿no? Y le doy OK. Y vamos a esperar a que nos procese nuestra delimitación de Cuenca. Y como ven, ahí nosotros tenemos ya delimitada nuestra cuenca, ¿sí? Ahí nosotros tenemos delimitada nuestra cuenca, ¿no? Tenemos nosotros ya la delimitación de nuestra cuenca.
¿Sí? Tenemos ahí ya la delimitación de nuestra cuenca. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, ya una vez obtenida nuestra delimitación, yo tenía el Excel por acá, lo cerré. Cierro esto. Una vez que yo ya tenga la delimitación de mi cuenca, vamos a abrir nuestro Excel y vamos a calcular nosotros los parámetros. ¿Sí? Vamos a calcular los parámetros, ¿no? Que tenemos ahí en nuestra hoja de Excel. ¿Sí? Vamos a calcular los parámetros que tenemos en nuestra hoja de Excel. Como ven, ahí tenemos lo que hemos visto ayer, ¿no? Los diferentes parámetros a calcular. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros los diferentes parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero vamos a generar el área de la cuenca. ¿Sí? Vamos a calcular nosotros nuestro parámetro de área de la cuenca. Abrimos nuestro GIS y para calcular el área de nuestra cuenca, ¿sí? Para calcular el área de nuestra cuenca, ¿sí? Lo que tenemos es que convertir este raster a un polígono, es decir, a un shape, ¿sí? Convertir este raster a un shape, ¿sí? Entonces, para eso nos vamos, me parece que lo tenemos en Conversion Tools. A ver, vamos a ver. Conversion Tools, From Raster. Sí, acá lo tenemos, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a ir a Conversion Tools, ¿sí? Nos vamos a Conversion Tools, From Raster y Raster a polígono. Raster to polígono, ¿sí? Vamos a convertir este raster a un polígono, ¿no? Seleccionamos el raster, ¿no? En este caso, cuenca, ¿sí? Seleccionamos cuenca y seleccionamos la dirección de salida, ¿no? En este caso lo voy a poner así, igual, ¿no? Cuenca SHP, ¿sí? Le voy a poner cuenca SHP, ¿sí? Y le doy guardar, y le doy guardar, ¿no? Le doy guardar, y le doy OK, ¿no? Y le doy OK. Y ahí tengo el polígono generado de mi cuenca, ¿sí? Tengo ahí el polígono generado de mi cuenca, ¿sí? ¿Se puede delimitar varias cuencas a la vez? Sí, lo que indiqué hace rato también hicieron la misma pregunta, como te digo, o sea, no, creo que no se podría, no se podría delimitar. El área calculada es de la proyección en el plano porque se genera desde el shape de la cuenca o de la superficie. Claro, claro, ¿no? El área va a ser eso, porque este viene a ser un shape plano, ¿no? El shape no tiene, digamos, una altitud, ¿no? A ver, repetimos, ¿sí? Entonces nos vamos acá, buscamos Conversion Tools, ¿sí? Buscamos Conversion Tools, buscamos From Raster, ¿no? Buscamos From Raster y buscamos la herramienta Raster to Polygon, ¿sí? Le damos doble clic, nos dice que ingresemos nuestro raster de entrada, en este caso va a ser cuenca, nuestro raster cuenca, el raster que vamos a convertir a shape, y acá le damos el directorio de salida, el nombre que ustedes desean, en este caso yo le he puesto cuenca SHP, y le doy OK, ¿sí? Y le doy OK, y me genera ahí ya el polígono de mi cuenca, ¿sí? Ya me genera, por ejemplo, el polígono de mi cuenca. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular los primeros parámetros, ¿no? Entonces le damos clic derecho, ¿sí? Le doy clic derecho a mi shape cuenca le doy clic derecho y le abro la tabla de atributos, ¿sí? Voy a abrir la tabla de atributos, Open Attribute Table, ¿sí? Abro la tabla de atributos. Me ha generado dos polígonos.
Me ha generado acá un polígono más. Miren, acá tengo yo un polígono adicional, el cual me ha generado, ¿no? Por eso es que decíamos, ¿no? Al inicio, en la primera sesión, ¿no? Decíamos que en la primera sesión tenemos, por ejemplo, en la primera sesión habíamos mencionado, ¿no? Que el componente principal siempre va a ser el usuario, ¿no? El componente principal siempre va a ser el usuario. Porque este es el que va a analizar los procesos, el que va a analizar los resultados, ¿no? Por ejemplo, hay varias veces que a veces salen 3, 4 polígonos, ¿sí? Y muchas veces, ya terminando el curso y cuando empezábamos en el examen, había las consultas, ¿no? Me generó 4 polígonos. ¿Cuál es el área? ¿No? Por ejemplo, ¿cuál es el área? Nos indicaba, ¿no? Porque cuando ellos calculaban área, o sea, ellos lo hacían, digamos, mecánicamente, lo hacían mecánicamente el proceso, ¿no? Ni se dieron cuenta, por ejemplo, al momento de generar, por ejemplo, abrir la tabla, que encontraban 4 polígonos, ¿no? Y lo que hacían, por ejemplo, es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Entonces, vamos a calcular nuestra área, para eso. Vamos a ir acá al botón de opciones de tabla, ¿sí? Vamos a ir al botón de opciones de tabla y le damos añadir campo, add field, ¿sí? Y le damos add field, ¿no? Le damos add field. Es decir, voy a crear una columna nueva. En este caso le voy a poner área metros cuadrados. Área guión bajo metros cuadrados, ¿sí? Área guión bajo metros cuadrados, ¿sí? Y acá el tipo. ¿Qué quiere decir con el tipo? El tipo Mm, el tipo de, por ejemplo, el tipo de información, el tipo de información que yo voy a tener en mi tabla, ¿sí? El tipo de información que yo voy a tener en mi tabla. Si ahí nos damos cuenta, tenemos show integer, long integer, float, double, text, date, ¿no? Dato, ¿no? Eh, por ejemplo, integer viene a ser un número entero, ¿no? Esto, por ejemplo, para los que programamos, se nos hace un poco más fácil poder identificar, ¿no? Integer viene a ser un número entero. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que un short, un corto, es decir, un número entero corto, es decir, un número entero que solamente no va a aguantar, digamos, tantas cifras, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que va a generar bastantes cifras este número entero, nos convendría el número entero largo, ¿sí? Float viene a ser un número decimal, ¿sí? Viene a ser un número decimal, igual que double, ¿sí? Viene a ser un número decimal, sino que float tiene, digamos, menos extensión en cuanto a los decimales y double tiene mayor, me parece, ¿sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, yo acá necesito el tipo decimal, ¿no? Y yo le voy a decir double, ¿sí? Le voy a decir double. Le doy OK, selecciono el tipo, ¿sí? Y le doy OK, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo he seleccionado mi área en metros cuadrados, ¿sí? He seleccionado mi área en metros cuadrados. ¿Cómo calculo el área? ¿Cómo calculo esta área? ¿No? ¿Cómo calculo esta área? ¿No? Le doy clic derecho. Si vas a combinar números y letras, text, ¿no? Entonces le doy clic derecho. Miren, esta es otra de las partes, que mucho sucede, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo seleccionado un archivo, ¿no? Yo tengo seleccionado un elemento. Este elemento lo tengo seleccionado, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo me di cuenta que yo tengo seleccionado un elemento? Si yo estaba, digamos, en esta vista, ¿no? ¿Cómo me di cuenta que yo tengo seleccionado un elemento? Porque acá me está resaltando toda la fila de ese elemento, ¿no? Me está resaltando toda la fila de ese elemento. Para eso me voy a clear select, ¿no? Y si yo nuevamente selecciono, como se dan cuenta, me selecciona la fila de esta tabla,
¿no? Y por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa comúnmente? ¿No? ¿Qué es lo que pasa comúnmente? ¿No? Que por ejemplo, yo calculo el área, ¿no? ¿Cómo calculo el área? Selecciono acá, si se dan cuenta acá me sale una flechita para abajo, selecciono área y en área le doy clic derecho y me voy a calculadora Geometry, ¿sí? Calculate Geometry, ¿sí? Le digo que sí y acá tengo, por ejemplo, una calculadora, ¿sí? Tengo una calculadora. Voy a usar el sistema de coordenadas, ¿sí? El 17 sur, el que estamos trabajando, ¿sí? Y acá, por ejemplo, puedo las diferentes propiedades. Área, perímetro, la coordenada X del centroide y la coordenada Y del centroide, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a hacer área. Pero esta área está en metros cuadrados, ¿no? Nos está especificando. Entonces acá buscamos las unidades, ¿no? Vamos a buscar metros cuadrados. Acá tenemos metros cuadrados. Lo tenemos acá. ¿Sí? Tenemos ahí metros cuadrados, ¿no? Y le doy OK. Pero mira, fíjense, yo he seleccionado esto. Fíjense lo que va a pasar. Le doy OK. Le digo que sí. Y netamente solamente me ha calculado el área de este polígono. Netamente me ha calculado el área de este polígono. El área del polígono 1 no me lo ha calculado. ¿Por qué? Porque yo he tenido seleccionado este polígono. He tenido seleccionado este polígono. Por eso es que solamente me ha calculado, digamos, el valor que yo he requerido de este polígono, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy clear, le doy acá clear, select feature, ¿sí? Le doy clear y despliego, ¿no? Selecciono área y despliego nuevamente. Me voy a calculate geometry, le digo que sí, y me voy nuevamente a área y las unidades metros cuadrados, ¿sí? Las unidades metros cuadrados y le doy OK. Y ahí tengo, por ejemplo, ya me ha calculado de todos, digamos, ya me ha calculado de todos los elementos, la propiedad que yo he deseado calcular, ¿no? Y como les comentaba hace un momento, ¿no? Genera 4 polígonos y ellos generan el área y dicen, preguntan, ¿no? Consultan, ¿cuál es el área verdadera? ¿No? ¿Cuál es el área verdadera? Por eso digo que un curso no te lo va a dar todo. Por eso digo que un curso no te va a dar todo. Un curso te va a dar los implementos necesarios para que tú puedas desarrollar tu proyecto, ¿no? O el fin que tú deseas determinar, ¿sí? No nos acostumbremos a que un curso nos vaya a dar todo, sea pagado, sea por ejemplo, un curso bien extenso, sea cual sea el curso, ¿no? No te va a dar todo. Siempre es necesario estudiar nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Siempre es necesario estudiar por nuestra cuenta. Entonces, por eso es que siempre digo, hay que tratar de interpretar, porque a veces, o sea, no es, digamos, por incomodarme, porque a mí me hacían bastantes consultas, por ejemplo, del examen, ¿no? Y no es por incomodarme, sino que, o sea, doy este consejo o doy esta recomendación para que la mayoría trate de analizar, ¿sí? Trate de analizar, ¿no? Entonces, tratemos de analizar siempre los resultados, ¿sí? Tratemos siempre de analizar los resultados. Por eso les decía, ¿no? Hay varios alumnos, varias personas que cuando manejan un programa, ven un tutorial, ven el curso, ¿no? Y lo manejan de manera automática, ¿no? Bien mecánicos, ¿no? En el video no estaba eliminar el polígono, ¿no? En el video no estaba eliminar el polígono, ¿no? Entonces, pero tengo 2 polígonos, ¿cuál de estos dos es? Y a veces tienen 4 polígonos, ¿cuál de estos dos es estos polígonos? ¿Cuál es mi cuenca? ¿No? ¿Cuál es mi cuenca? ¿No? Pero, por ejemplo, simplemente, ¿no? Nosotros lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, selecciono uno, me da referencia al otro. Selecciono el otro, me está dando referencia al otro, ¿no? Me da referencia al otro, ¿no? Si te das cuenta o si se dan cuenta, ¿no? Entonces, por eso siempre digo, el análisis de todo lo que tú ejecutas, el análisis siempre tiene que ser, siempre tiene que darse este análisis, ¿sí? Siempre tiene que darse este análisis, ¿no? Por eso es que un curso no te, o sea,
un curso, digamos, es de manera general. Ustedes pueden decir, no, pero hay cursos puntuales. Sí, pero también son generales. Son generales porque cuando nosotros ejecutamos un proyecto, nos salen nos salen 1.000.000 de dudas, 1.000.000 de errores, 1.000.000 de problemas, ¿no? Y pues el tutorial, por ejemplo, veo de nuevo la clase del curso, veo de nuevo un tutorial, pero no le sale a él 2 polígonos como me sale a mí, dicen, no, algunos, ¿no? No le sale, a mí me sale 4, ¿no? Y a él le sale 2, ¿por qué? Pero simplemente nosotros necesitamos el polígono de la cuenca, ¿no? En este caso, nuestro estudio es netamente la cuenca, ¿no? Netamente la cuenca. Entonces, es necesario solamente quedarnos con el polígono de la cuenca y este polígono simplemente eliminarlo, ¿no? Sino que yo calculé el área de todo a modo, digamos, de explicar cómo hay personas que se mecanizan mucho en la utilización de un programa, ¿no? Nos mecanizamos mucho, ¿no? Y no tratemos de ser así, tratemos de analizar siempre, tratemos de analizar, de estudiar, de complementar la información que nos dan en los cursos, ¿no? No todo, no todo lo podemos saber, tanto los diferentes docentes que puedan tener, como los compañeros u otras personas, ¿no? Siempre es bueno apoyarse de seguir estudiando, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminamos? ¿Cómo eliminamos, por ejemplo, este polígono, ¿sí? ¿Cómo eliminamos este polígono? Pues fácil, ¿no? Nos vamos al editor, siempre cuando queremos editar un shape, ¿no? Nos vamos al editor e iniciamos la edición, ¿no? Inicio la edición. Start Editing y le doy Cuenca Shape y le doy OK, ¿sí? Le doy OK, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nuevamente selecciono, ¿no? ¿Cuál es el polígono que voy a borrar? Es el polígono 0, el fit 0, ¿no? Selecciono y le doy Delete o simplemente selecciono y le doy Suprimir, ¿sí? Selecciono y le doy Suprimir. Y he borrado el polígono, ¿sí? He borrado el polígono, ¿no? Y una vez que ya tengo el polígono, cuento solamente con el polígono de la cuenca, le doy guardar la edición y paro la edición, ¿no? Y ahí ya tengo netamente el polígono de mi cuenca, ¿sí? Ahí ya tengo netamente el polígono de mi cuenca. Y hacemos lo mismo, ¿no? Entonces ya va a ser de manera muy repetitiva, ¿no? Hacemos lo mismo, ¿no? Calculamos los demás, ¿no? Por ejemplo, perímetro, ¿no? El perímetro. Yo le voy a poner peri-metros cuadrados, metros, ¿no? Peri-metros, ¿no? Porque acá también el nombre no nos deja ponerlo muy extenso. Es otra, por ejemplo, de las facilidades de trabajar en un geodatabase, ¿no? Que acá, por ejemplo, no nos deja de los shape o de los features de un geodatabase. Sí te deja, por ejemplo, poner más extenso los nombres, ¿no? Por ejemplo, acá no te deja. Si yo le pongo perímetro, metros cuadrados, quizás no me vaya a dejar, ¿no? Por eso yo le pongo peri-metros, ¿no? Y le doy, por ejemplo, double, porque yo quiero que me arrojen números decimales, ¿no? Le doy OK y ahí tengo perímetro, ¿no? Agrego, por ejemplo, voy a el X- del centro, ¿no? La coordenada X del centro, double y OK. Lo que estoy haciendo solamente es crear, las columnas, los campos, ¿no? Nuevamente, clic, add fill, sí, y ahora Y-centro, ¿no? Le pongo double y le doy OK, ¿no? Y ahí tengo. Y lo único que voy a hacer es irme a la calculadora, ¿no? Voy a ir, selecciono perímetro, ¿no? Y le doy clic derecho, Calculate Geometry, ¿sí? Le doy clic derecho, Calculate Geometry. Le digo que sí, y en este caso la propiedad es perímetro. No, la propiedad es el perímetro. Y las unidades, en este caso escogemos, le doy metros. No, le doy en metros. Y le doy OK. Y ahí tengo mi perímetro. ¿No? Lo mismo con el centroid. ¿No? Clic derecho, le doy la calculadora. ¿Sí? Y
le doy la coordenada X del centro de la cuenca, ¿sí? Y escojo, por ejemplo, metros, ¿sí? Y le digo que sí. La coordenada Y del centro, ¿sí? Le doy Calculate Geometry, área, la coordenada Y, en metros, y le doy OK. Y ahí ya he calculado algunos parámetros de mi cuenca, los más básicos, ¿no? He calculado, por ejemplo, los parámetros los más básicos, ¿no? He calculado los más básicos. Y esto le doy copiar y me voy al área de la cuenca en mi Excel y le doy pegar, ¿no? Y ahí ya voy rellenando, digamos, los diferentes parámetros de mi cuenca, ¿sí? Voy rellenando los parámetros de mi cuenca. Copy, pegar, ¿no? Ahí ya voy llenando los parámetros de mi cuenca, ¿no? La coordenada del centroide, X, ahí tengo, Y, copy, ahí lo tengo. Entonces ya tengo, por ejemplo, todos estos parámetros, ¿no? Ya tengo todos estos parámetros, ¿no? Y vamos a continuar con los demás parámetros. Vamos a calcular, ¿sí? Vamos a continuar con los demás parámetros a calcular, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la curva isométrica, ¿sí? Vamos a calcular la curva isométrica, ¿sí? Por ejemplo, este parámetro, ¿no? Vamos a calcular. Pero para eso lo que necesitamos es lo siguiente, ¿sí? Lo que necesitamos es lo siguiente. Claro, se puede calcular la pendiente de la cuenca, no hay problema, lo vamos a calcular también. La coordenada del centroide que indica el centro de la cuenca, el centro de este polígono, el centro de gravedad de este polígono indica esa coordenada. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es recortar vamos a recortar los raster, pero netamente del shape, ¿sí? Netamente de la cuenca, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro fill solamente de la cuenca. Yo voy a requerir el fill netamente de mi cuenca, ¿sí? Voy a requerir el fill de mi cuenca, ¿no? Entonces, para eso me voy acá donde dice Spatial Analysis Tools, ¿sí? Me voy acá, despliego Spatial Analysis Tools, ¿sí? Despliego y me voy a busco extracción, ¿sí? Busco extracción, ¿sí? Le doy clic en extracción y le doy Extract by Mask. Lo que voy a hacer es cortar el raster fill por medio del shape cuenca, ¿sí? Entonces le doy Extract by Mask, ¿sí? Y lo que hago es ingresar el raster. En este caso, el raster va a ser el fill, ¿sí? Voy a generar mi raster fill, ¿sí? Y me dice cuál va a ser, digamos, el archivo con el cual yo deseo cortar, ¿no? En este caso, cuenca SHP. Cuenca SHP, ¿sí? Y acá voy a sacar la ruta de salida. No, en este caso ya me reconoce la carpeta donde yo estoy trabajando y le voy a dar el archivo fill-cuenc. ¿Sí? Fill-cuenc. ¿Sí? Le doy ahí el nombre y le doy guardar. Fill-cuenca y le doy OK. ¿Sí? Le doy OK. El archivo de entrada es mi fill. El archivo de corte es mi cuenca SHP y mi archivo de salida en la carpeta donde yo estoy trabajando. ¿Sí? Y le doy OK. Le doy OK. Y ahí tengo recortado
solamente el raster en base a mi cuenca, ¿sí? Tengo recortado el raster en base a mi cuenca, ¿no? Tengo recortado el raster en base a mi cuenca. Sí, también se puede hacer con clip, ¿sí? No hay problema. Pero hay algunas personas que recomiendan, por ejemplo, que los rasters se recorten con Extract by Mask. No. Hay varias herramientas, como yo les digo. Por ejemplo, a ver, es como cuando tenemos un problema de matemática, ¿no? Del colegio, ¿no? Por ejemplo, un problema de ecuaciones, ¿no? Del colegio. En el cual una persona lo desarrolla de una manera, otra persona lo desarrolla de otra manera, otra persona lo desarrolla... O sea, hay infinidad de caminos cómo poder desarrollar esa ecuación para llegar a despejar X, ¿no? Hay una infinidad, ¿no? Hay varios caminos. Tomas el camino A, tomas el camino B, tomas el camino C, el camino D, el camino Z, el camino que tú desees puedes tomar, ¿no? Puedes tomar, pero al final estás llegando a la conclusión, ¿no? Estás llegando a despejar X, ¿no? Entonces es lo mismo prácticamente, digamos, en los programas, es lo mismo en tu carrera, es lo mismo. Hay diferentes métodos con los que se pueden calcular. No quiero decir, o sea, quiero dejar de entender que este es el proceso general, ¿no? No, hay diferentes procesos con los cuales se pueden delimitar las cuencas. Hay varios procesos con los que se pueden delimitar cuencas. Hay varios procesos con los que se puede cortar. O sea, hay varias herramientas, hay varias formas como podemos hacerlo, ¿no? Entonces, no solamente hay una, ¿no? Eso a modo de recomendación, ¿no? Siempre. Sí, entonces lo que vamos a hacer es la curva ipsométrica. ¿Sí? Para eso nos vamos a buscar dónde está Reclass. En Spatial Analysis Tools, ¿sí? En Spatial Analysis Tools vamos a ir a Reclass. Acá tenemos Reclass, ¿sí? Buscamos la caja Reclass, ¿sí? Buscamos la caja Reclass, ¿sí? Acá lo tengo, Reclass, y buscamos la herramienta Reclassify, ¿sí? Buscamos la herramienta Reclassify. Selecciono Reclassify, ahí lo tengo, ¿sí? Ahí lo tengo. Me dice que ingrese el raster, ¿no? En este caso va a ser, netamente yo voy a analizar solo mi cuenca, es decir, va a ser mi raster, mi fill de la cuenca, es decir, mi fill cuenca. No va a ser el fill del raster que hemos compartido, el fill del raster general, del total, del completo, ¿no? Que hemos compartido. No, sino el fill de la cuenca. ¿Por qué? Porque es un análisis netamente de la cuenca. Los parámetros los vamos a sacar de la cuenca, no del raster, sino de la cuenca. ¿Sí? De la cuenca. ¿No? Y ahí tengo fill cuenca. Lo dejamos en value, ¿sí? Lo dejamos en value. Y lo que voy a hacer, me voy a ir al botón Classify, ¿sí? Me voy acá al botón From raster using balloon. A ver, no me deja. Ah, ahí está. Me salió un mensaje, no lo pude leer completo. A ver, tenemos ahí nuestra clasificación. ¿Sí? Tenemos ahí nuestra clasificación. Entonces, vamos nosotros a nuestra hoja de Excel. Vamos nosotros a nuestra hoja de Excel. ¿Dónde está? Acá lo tenemos. Curva ipsométrica. ¿No? Y acá, por ejemplo, yo he preparado esta hoja para 9 valores. Para 9 valores. ¿Sí? Para 9 intervalos. ¿No? Yo he preparado esta hoja para 9 intervalos. ¿No? Entonces, me voy acá y le doy, por ejemplo, valores iguales. ¿Sí? Le doy valores iguales. ¿Sí? Equal interval. Le doy valores iguales. ¿Sí? Y en clase, el número de intervalos lo tengo acá. Habíamos visto que en el Excel tenemos 9 intervalos, ¿no? Entonces, acá le doy 9. Le doy 9 intervalos, ¿no? Ahí está. Le doy 9 intervalos, ¿no? Y le doy OK, ¿sí? Le doy OK. Como ven, acá tenemos una estadística, ¿no? Y acá, si desean, por ejemplo, podemos ponerle manual, ¿no? Los intervalos, ¿no? Acá le damos manual y le ponemos los intervalos que deseamos. Eso, digamos, quizás para otros procesos que deseamos, ¿no? Por ejemplo, yo acá le doy que los intervalos sean iguales, ¿sí? Los intervalos sean iguales, ¿sí? Para 9.
¿sí? Para 9, como yo lo tengo acá en mi Excel, ¿sí? Ahí está. Y le doy OK, ¿sí? Le doy OK, ¿sí? Y acá le doy la ruta de salida, ¿sí? Le doy la ruta de salida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta herramienta Reclassify? Vamos a ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Selecciono y le doy Reclass. Por ejemplo, yo le pongo nombre corto, ¿no? Reclass, ¿no? Le doy ahí el Reclass, ¿sí? Y le doy guardar, ¿sí? Le doy guardar y le doy OK, ¿sí? Le doy OK. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que genera esta reclasificación? Es lo que nosotros vamos a buscar el área entre curvas. ¿Entre qué curvas? Voy a poner acá la herramienta Reclassify. No voy a hacer otra reclasificación por si acaso, ¿sí? Solamente vamos a explicar, ¿sí? Acá, value, ¿sí? Le doy classify y le doy equal intervalos. Intervalos iguales, le doy, ¿sí? Le doy intervalos iguales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que voy a darle intervalos iguales, Es decir, voy a calcular el área entre las curvas, ¿no? Entre las curvas, voy a calcular el área entre las curvas, ¿sí? Voy a calcular el área entre las curvas. A, pero acá me sale 1.88, no me está saliendo las curvas. Ah, el raster le he puesto reclass. El raster es FillQuenc. FillQuenc. El raster es FillQuenc. Ahí está. Ahí tenemos nosotros. No, no es un mapa de pendientes. No es un mapa de pendientes, sino es prácticamente es, por ejemplo, nosotros tenemos curvas, ¿no? Ahí yo le he dado, por ejemplo, 9, que me divide en 9 intervalos, ¿no? Es decir, que entre la curva 0 y entre 1532, entre la curva de valor 1532, es esta curva, es esta área, ¿no? Es esta área, por ejemplo, ¿no? Se entiende un poco, ¿no? Entonces, sacar el área entre las curvas de nivel de mi cuenca, ¿sí? Entre las curvas de nivel de mi cuenca, lo mismo, ¿no? El área entre la curva 3067 y 3351, ¿no? El área entre curvas, ¿no? Y es lo que nosotros acá requerimos, ¿no? Tenemos los intervalos, la curva promedio, las áreas parciales, áreas acumuladas y necesitamos el área entre curvas. Y esto también nos va a ayudar para sacar la altura media de la cuenca, ¿sí? Al rellenar nosotros ya los datos, ¿no? Entonces ya tenemos, por ejemplo, nuestro raster de área entre curvas, ¿sí? Tenemos ahí nuestro raster de área entre curvas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la tabla, vamos a sacar una tabla, vamos a sacar una estadística, ¿sí? Vamos a sacar una estadística, ¿sí? Porque si se dan cuenta, ¿de qué opción? A ver, nuevamente, no, nos vamos a Classify, ¿sí? Le damos el raster de entrada, el FillQuenc, value, y le damos Classify, ¿no? Y acá le damos intervalos iguales, ¿sí? Le damos 9 intervalos, ¿por qué? ¿Por qué 9? Porque mi hoja, la hoja que yo tengo es de 9 intervalos, ¿sí? Es de 9 intervalos, ¿no? Es de 9 intervalos, ¿no? Es de 9 intervalos, entonces por eso es que yo le doy 9 intervalos. No, le doy OK y genero mi dato, la ruta de mi archivo de salida, ¿sí? Genero la ruta de mi archivo de salida, ¿sí? Entonces, me voy a ir acá, ¿sí? En Special Analysis Tools, ¿sí? Voy a buscar la caja que diga Zonal.
Acá tengo, al final tenemos ahí la caja que dice Zonal, ¿sí? ¿Sí? Ahí tenemos nosotros, ¿no? Zonal. Y nos vamos a Zonal Statistic as Table, ¿no? Zonal Statistic as Table, ¿no? Vamos a activar esta opción, ¿no? Zonal Statistic as Table, ¿no? Tenemos ahí nosotros la opción, ¿sí? Tenemos ahí la opción. Entonces nos dice que ingresemos nuestro raster de entrada, ¿no? Nuestro raster de entrada, ¿sí? En este caso va a ser, ¿dónde está? Reclass, ¿sí? Nuestro raster de reclasificación, ¿sí? Nuestro raster de reclasificación. El campo value, ¿sí? El campo value, ¿sí? Y acá nos dice que ingresemos el raster, ¿sí? Es decir, mi field, ¿sí? Mi field cuenca, de la cuenca, no el field completo, sino el field de la cuenca, ¿sí? El field de la cuenca, ¿sí? Y acá le voy a dar la ruta de salida de mi archivo, ¿sí? Le voy a dar la ruta de salida de mi archivo, ¿no? Por ejemplo, me voy a crear una nueva carpeta. Sí, acá, new folder, y acá le voy a poner tabla. Sí, le voy a poner tablas. ¿Sí? Y ahí le voy a poner reclass. ¿Sí? Le voy a poner tab de tabla reclass. ¿Sí? Tab reclass. Bueno, yo le estoy poniendo ese nombre, por ejemplo, ¿no? De tabla del raster de reclasificación. ¿Sí? Le doy guardar. ¿Sí? Le doy guardar y le doy OK. Y acá tenemos nosotros nuestra tabla de reclasificación. Tenemos acá nuestra tabla de reclasificación. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros nuestra tabla de reclasificación. Tengamos muy presente, ¿sí? Porque cuando, por ejemplo, en un examen, cuando en otros grupos, por ejemplo, hacían o sea, se les daba que, por ejemplo, calculen la curva isométrica, ¿no? Se les daba que calculen la curva isométrica. Y hay algunos, bueno, no sé cómo lo habrán calculado, pero, por ejemplo, acá tenemos mínimo y máximo, ¿no? Tenemos mínimo y máximo, ¿sí? Si te das cuenta, el mínimo, el primero, de la primera es 1100. Y si nos damos cuenta, este 1100 también va a ser el 1100 del field Cuenca. Es decir, la cota mínima de mi raster de Cuenca es 1100 y la cota máxima de mi raster es 4000. Y acá lo tenemos, 4000. Había algunos, por ejemplo, en algunos exámenes que no les pasaba esto. O sea, por eso les decía, siempre hay que interpretar un poco los resultados, siempre hay que interpretar esto, siempre hay que interpretar los resultados, ¿no? Por ejemplo, digamos que era el examen de esta cuenca, ¿no? Y acá, por ejemplo, no le salía 1100, sino le salía, no sé, 2000 y acá le salía 3000, ¿no? Entonces no relacionaba con lo que teníamos nosotros en el archivo, ¿no? No relacionaba lo que nosotros teníamos en el archivo. Por eso siempre hay que tener en cuenta el análisis de nuestros datos, ¿sí? Entonces a esta tabla yo le voy a exportar, ¿sí? A esta tabla yo lo voy a exportar, ¿sí? Para eso voy acá en las opciones, ¿sí? Le doy clic y me voy a export, ¿sí? Me voy a export, ¿sí? Voy a exportar esta tabla, ¿sí? Todos los valores, ¿sí? Voy a exportar y le voy a dar clic en el archivo de salida, ¿sí? Le voy a dar clic en el archivo de salida, ¿sí? Para eso me voy acá, ¿dónde está? Document, bueno, yo lo tengo acá, IRH, ¿sí? C2, en tablas, le voy a dar y le voy a dar
reclass. ¿Sí? Reclass. ¿Sí? Reclass. Y acá le voy a dar el tipo text file. Text file. ¿Sí? El archivo texto. ¿Sí? Reclass. Y le doy guardar. Le doy guardar y le doy OK. ¿Sí? La exportación no lo quiero visualizar en la tabla de contenidos porque la exportación lo trabajo lo tengo acá. ¿Dónde está? Puede que tu cuenca, si tienes 2000, puede que tu cuenca, la mínima sea 2000. Por eso te digo, por eso les digo, revisen. Porque yo he dado un punto, pero este punto no es el mismo que quizás tú hayas dado en tu delimitación. Revisa con tus archivos, no con mis archivos, sino con tus archivos, revísalo. ¿No? Eso ténganlo en cuenta, no lo revisen con mis archivos, ¿no? Entonces me voy acá a la carpeta tablas, acá lo tengo, la carpeta tablas y acá tengo el texto reclass, tengo el text reclass, ¿sí? Y ahí tengo, por ejemplo, los valores, ¿sí? Tengo los valores, ¿no? Entonces selecciono todos estos valores, ¿sí? Selecciono todos estos valores, le doy control C, ¿sí? Le doy control C. Abro una nueva hoja, ¿sí? En una nueva hoja le voy a dar pegar los valores. Y me sale así, pero yo lo voy a separar. ¿Cómo lo separamos? Selecciono toda esta columna y me voy a datos, texto en columnas y le voy a separarlo, voy a separar este texto en columnas, ¿no? Les voy a decir que quiero separarlo por delimitados, por algún carácter, sí, delimitados. Le doy siguiente y delimitados bajo qué separador, bajo qué separador, por ejemplo, si me doy cuenta, están separados bajo una coma, ¿no? Entonces acá le pongo coma y acá me sale una previsualización de cómo va a salir mi separador, ¿sí? Y le doy siguiente y le doy finalizar. Y ahí tengo ya separado por columnas mis datos, ¿sí? Tengo separado por columnas mis datos y copio estos datos, ¿sí? Copio estos datos, le doy control C y le doy pegar valores, ¿no? Y ahí tengo ya la curva, en mi Excel tengo los datos, la gráfica de la curva isométrica y también la altitud media de la cuenca, ¿sí? Entonces, se va a cortar este video quizás porque va a entrar el otro docente a la otra sesión del otro curso. Entonces, el día de mañana vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con este paso. David, los videos no los subo yo, los sube la institución. Tendrían que coordinar o consultar con administración de la institución para ver que suban los videos, ¿sí? Para poder ver que suban los videos, ¿sí? Yo solamente podemos...